Entonces, la última clase que vamos a ver hoy es síndrome metabólico y prevención de diabetes. Entonces, vamos a enfocarnos mucho en la parte de la controversia que existe entre modificación de estilos de vida y fármacos con el doble objetivo del tratamiento paciente que tiene síndrome metabólico para prevenir y también para prevenir diabetes, y al final vamos a centrarnos un poquito más en aspectos prácticos de cómo poder hacer algunas recomendaciones de modificación de estilos de vida, porque no es nada más el debate, sino que a final de cuentas, independientemente de lo que cada uno termine convenciéndose que es la mejor alternativa, cómo lo llevamos esto a la práctica, ¿verdad? Y para ilustrar esto, lo voy a presentar 3 escenarios clínicos, a ver qué pensarían ustedes. Entonces, igual es en la misma aplicación. Entonces, aquí, polev.com/Shenku2409. Entonces, tenemos este primer escenario. Tenemos un paciente que tiene 50 años de edad, hombre, 32 de índice de masa corporal, diagnóstico de síndrome metabólico porque tiene hipertensión, triglicéridos altos, HDL bajo, por ejemplo, pero está normoglicémico, tiene 92 de glicemia y tiene una hemoglobina glicosilada en 5.5. ¿Qué le harían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes que es la mejor alternativa terapéutica para él? Solo modificación de estilos de vida, metformina, dosis plenas, 850 BID, Orlistat, 120 miligramos TID, glibenclamida, 5 miligramos diarios, o pioglitazona, 15 miligramos diarios. Ok. 75% solo modificación de estilos de vida y solo un cuarto le daría metformina. Ok, 80 y 20. Ok, bueno, eso es interesante y vamos a tenerlo como punto de referencia. Bueno, ya se está moviendo casi a 60-40 más o menos. Sí, más o menos estable ahí. Entonces, segundo escenario. Entonces, tenemos un paciente muy parecido, los mismos 50 años de edad, 32 de índice de masa corporal, o sea, tiene el mismo peso, pero ahora tiene prediabetes. Okay, fue referido por diagnóstico de prediabetes. Y tiene una glicemia en ayunas en 117 y una hemoglobina glicosilada en 5.9. Entonces, ahora igual, las mismas opciones. Solo estilos de vida, metformina, Orlistat, glibenclamida o pioglitazona. Ok, entonces ya vimos que ahora la tendencia cambió. Entonces, cuando antes era síndrome metabólico, la gran mayoría le daría solo estilos de vida y ahora la mayoría le darían ya metformina. Ok. Entonces diró. Pero vamos a ver este tercer escenario. Este me parece más interesante. Pero ahora tenemos el mismo 50 años de edad, los mismos 32 de índice de masa corporal, tiene ya diagnóstico de diabetes, no está usando medicamentos en estos momentos, tiene diagnóstico de diabetes y tiene glicemia en 117 y glicosilada en 5.9. ¿Qué harían con este paciente según lo que discutimos en la materia que entró en este parcial de la semana pasada? ¿Este paciente estaría bien controlado o no estaría bien controlado con solo estilos de vida? ¿Qué pensarían ustedes? 5.9 hemoglobina glicosilada en un paciente recién diagnosticado. ¿Ve? Ok, entonces, el comportamiento que están teniendo ustedes está en la misma situación que yo tengo siempre que discutir este tema. Entonces, ¿cómo es que es? A ver, un paciente que tiene prediabetes y que estrictamente hablando no tiene indicación de tratamiento farmacológico, la mayoría le darían tratamiento farmacológico. Y con los mismos valores, teniendo diagnóstico de diabetes, donde tiene para lo que está aprobado metformina, ahora la mayoría no le harían metformina. ¿Verdad? Entonces, ¿me entienden mi disyuntiva? Entonces, en el contexto de una indicación off-label de un medicamento, la mayoría le harían tratamiento. Y en el contexto donde el medicamento está indicado, más bien no se lo darían. O sea, un paciente con un riesgo menor, que es prediabetes, lo trataría. Y un paciente con un riesgo mayor, que ya tiene diabetes, no lo tratarían. Interesante, ¿verdad? Interesante el ejercicio mental. Bueno, vamos a ver la evidencia. Entonces, vamos a hablar de estrategias para prevención de diabetes. ¿Quién se ha evaluado? ¿Quiénes son los pacientes que han entrado a los estudios? ¿Cuál es el impacto real? ¿Cuál es el resultado en puntos finales duros
y cómo podemos implementar este aprendizaje. Entonces, lo primero es establecer el razonamiento detrás del diagnóstico de diabetes. Entonces, acuérdense que la utilización de 126 de glicemia en ayunas como punto de corte para definir diabetes es porque diferentes estudios poblacionales indican que más o menos a este nivel es donde aumenta el riesgo de retinopatía. Entonces, ese es específicamente indiospima, pero ha sido evaluado en diferentes poblaciones. Entonces, y si nosotros vemos con menos de 126, el riesgo de retinopatía viene siendo más o menos estable. Entonces, alrededor del 3% de la población tiene retinopatía y aquí hay un punto de inflexión importante en 126. Esto es en NHANES, esto es la población general norteamericana y tenemos el mismo punto de inflexión. ¿Okay? Entonces, esto fue lo que llevó a que el riesgo, a que se definiera diabetes de esa forma y se utilizó retinopatía porque es la complicación microvascular más sensible a la hiperglicemia. Entonces, neuropatía hay factores nutricionales que inciden, nefropatía, por ejemplo, está la parte de hipertensión que confunde, en cambio, retinopatía sí es más puro desde el punto de vista de glucosa. Entonces, lo segundo aquí es desde el punto de vista cardiovascular. Y aquí desde el punto de vista cardiovascular, este es el riesgo relativo de desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Si el paciente, esto es mortalidad, ¿verdad? Por todas las causas. Entonces, según la glicemia en ayunas y según la glicemia a las 2 horas postcarga. Entonces, vea cómo hay un continuo que a mayor glicemia en ayunas, mayor el riesgo de mortalidad. Y a mayor glicemia 2 horas postcarga, también mayor el riesgo de mortalidad. Y esto es sumatorio. Entonces, donde yo tengo las dos combinaciones, entonces glicemia en ayunas más alto, con poscargas más altas, entonces el riesgo es mayor. Estos son los pacientes que tienen diabetes. 11, esto es en milimoles, para pasarlo a miligramos lo multiplicamos por 18. Entonces esto es 200 miligramos, 126. Estos son pacientes que tienen diabetes. Estos pacientes normoglicémicos, y estos son alteración de glicemia en ayunas, bajo el criterio actual de 6.1, que es 98. Entonces, vean cómo hay un continuo. Entonces, a mayor, aún en normoglicémicos en ayunas, si tiene unas 2 horas postcarga, entre más alto, mayor el riesgo de mortalidad. Okay. Esto visto de otra forma. Entonces, la tasa de mortalidad, si yo tengo diabetes, es mayor. Si estoy totalmente normal, es menor. Y aquí en medio tengo diferentes combinaciones, ya sea con solo la glicemia 2 horas postcarga aumentado, ¿verdad? Que tengo la glicemia en ayunas aumentado y las 2 horas postcarga normal. Pero entonces, en los dos extremos, si yo no tengo diabetes y estoy aquí en esos estados de prediabetes por diferentes combinaciones, el riesgo de mortalidad sigue siendo mayor. Entonces, los estados de prediabetes sí confieren mayor riesgo de mortalidad, aunque no necesariamente de complicaciones microvasculares. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la prevención de diabetes? Entonces, a ver, ¿qué quieren? A ver, discutamos esto. Entonces, yo quiero que participen. Entonces, ¿para qué queremos tratar a alguien que tiene prediabetes? Entonces, le voy a bajar el riesgo de complicaciones microvasculares. ¿Ustedes pensarían que eso vamos a obtener resultados? Digamos, bajarle a alguien de 105 en glicemia en ayunas a bajárselo a 95. ¿Qué pensarían ustedes? Diría que tal vez podría retrasar la aparición de complicaciones microvasculares. Tal vez no prevenirlas, sino como que retrasar el proceso. Ok, ¿y por qué se podría retrasar ese proceso? Porque si se mantienen niveles de hemoglobina glicosilados menores por un mayor tiempo, entonces, o sea, como que tal vez a partir de cierto punto la hemoglobina glicosilada es cuando genera ya una fisiopatología en las complicaciones microvasculares. Entonces, si lo mantengo bajo por más tiempo, eso lo retrasaría. Bueno, entonces si yo evito que la paciente haga diabetes o el paciente haga diabetes, entonces si no hace diabetes no va a ser complicaciones microvasculares bajo ese argumento. Pero si yo lo mantengo, digamos, si yo comparo a alguien en 110 versus a alguien en 100, voy a tener alguna diferencia en complicaciones microvasculares. No, yo diría que importaría más el porcentaje de hemoglobina glicosilada para valorar eso. Pero, y en todo rango de hemoglobina glicosilada, o solo sería con glicosiladas para arriba 6.5. A ver, si nos devolvemos a esto, el que tenga aquí o que tenga aquí, ¿me haría alguna diferencia en complicaciones microvasculares?
No. No, ¿verdad? Entonces, evidentemente, si yo no paso acá, ahí sí voy a evitar complicaciones microvasculares. Pero si me mantengo aquí, no voy a tener ninguna diferencia. Entonces, el desenlace, el objetivo duro, ¿verdad? El punto final duro, no puede ser complicaciones microvasculares. En cambio, complicaciones cardiovasculares podría tener prevención. Si vemos esto, podría tener algún impacto. ¿Qué pensarían? Pues la lógica diría que sí, ¿verdad? Entonces, si yo lo comparo contra el que es totalmente normal, estos tienen un mayor riesgo. Entonces, si yo lo trato, la lógica diría, entonces, por eso es que hay que tener un cuidado con un poco en la relación de causalidad, y no como un factor asociado. Yo podría decir, entonces, si yo le bajo de aquí hasta acá, podría tener un impacto cardiovascular. Entonces, vamos a revisar la evidencia de ello. Entonces, prevención de diabetes basado nada más en el número de glucosa sanguínea. Entonces, pros y contras. Lo bueno de prevenir diabetes es que a nadie le gusta ser diabético, ¿verdad? Entonces, es un diagnóstico menos. Entonces, si yo no tengo diabetes, el seguimiento puede ser que no sea necesariamente tan intensivo. Si no tengo diabetes, no necesariamente lo tengo que hacer un fondo de ojo todos los años, no lo tengo que hacer una microalbuminuria, revisarle los pies. Para el paciente resulta menos angustiante, ¿verdad? Entonces, esa es la parte buena de prevenir nada más el valor del laboratorio. Lo malo es, entonces, en qué se traduce ese parámetro de laboratorio. Entonces, como les decía, si yo tengo a alguien 127, estrictamente hablando, tiene diabetes. Pero si yo le doy fármacos y logro mantener al paciente en 123, estrictamente hablando, no tiene diabetes. Pero de 123 a 127, para efectos prácticos, ¿tendrá algún beneficio real para el paciente? No sé, ¿verdad? Y por otro lado, si le doy fármacos, no es tampoco que le voy a dar fármaco y lo veo dentro de un año. Tengo que darle seguimiento por el riesgo de efectos adversos y la tolerancia y verle y el cumplimiento, la adherencia del tratamiento, ¿verdad? Y puede ser que el paciente se atenga a eso. Entonces, como estoy tomando medicamentos y mis glicemias están normales, no hago ninguna modificación de estilo de vida adicional y dejo de lado el impacto que tiene la modificación de estilos de vida sobre otros parámetros de riesgo cardiovascular como hipertensión, lípidos y peso. Entonces, estos son los pros y contras eventualmente de tratar o no tratar con fármacos. ¿Cuáles son los resultados? Entonces, esto resume diferentes estudios que han comparado diferentes intervenciones farmacológicas para prevención de diabetes. Lo primero es que todos estos estudios son realizados en pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos, ni siquiera prediabetes definido por glicemia en ayunas. Entonces, intolerancia a carbohidratos es glicemia entre 140 y 199 en una curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos de glucosa a las 2 horas. Este primer estudio, el DPS, este es el finlandés, estos estilos de vida versus control, no fueron fármacos, y estilos de vida mejor que el control. El estudio que vamos a citar más es el estudio norteamericano, el estudio de prevención de diabetes con metformina. Esto es 850 BID de metformina versus placebo versus estilos de vida. El riesgo de progresión a diabetes fue 4.8% de estilos de vida, 7.8% de aquellos que utilizaron metformina y 11% control. O sea, metformina mejor que no darles nada, pero estilos de vida mejor que metformina. Sendos, esto fue con Orlistat. Entonces, era Orlistat versus placebo y Orlistat mejor. Stop NADDM, esto fue con acarbosa, un inhibidor de alfa-glucosidasa. Fármaco mejor que placebo, pero no tienen la rama de estilos de vida. Un estudio de metformina hindú mostró que estilos de vida con respecto a metformina eran muy parecidos, ¿ok? Y siendo ambos menor que placebo. Aquí el problema es que el grupo de estilos de vida ya estaba haciendo alrededor de casi hora y tanto de diario de bicicleta. Entonces ya aumentar más ejercicio probablemente no ganó más. ¿Okay? Pioglitazona superior a placebo. ACNAU, esto es otro estudio con pioglitazona superior a placebo. CANO con rosiglitazona superior a placebo. Y uno de los estudios de mayor tiempo de seguimiento, que es un estudio chino, es un estudio oriental, es el Dajing, ¿verdad? Estilos de vida superior a placebo. Más recientemente tenemos dos estudios con dos grupos farmacológicos. Entonces, en pacientes con falla cardíaca, y esto lo mencionamos en la clase de los inhibidores de SGLT2, cuando fueron tratados pacientes sin diabetes con falla cardíaca que se recibieron inhibidores de SGLT2, hicieron menos diabetes comparado con los que recibieron placebo. Y en los pacientes, y acuérdense que hemos hablado también que los análogos de GLP-1 se usan para obesidad,
Entonces, los pacientes con prediabetes en obesidad, cuyo desenlace del estudio con el GLP-1 era para ver peso, también hicieron menos diabetes. ¿Okay? Pero vea que todos estos parámetros son basados en el criterio de diabetes por laboratorio. ¿Okay? Y esto es, entonces, la otra pregunta aquí es, ¿esto se dará un efecto real del medicamento o es un efecto que estamos nada más bajando la glucosa utilizando un antidiabético? Y este es el estudio, el norteamericano con metformina. Entonces, esto es mientras estaban utilizando el medicamento y 2 semanas después de haberle quitado la metformina. Entonces, vean cómo el número total de personas que desarrollaron diabetes, utilizando entonces metformina, 25% habían hecho diabetes. Y luego, al quitarle la metformina, subió de 25 a 30%. Entonces, el efecto con respecto al grupo placebo, ¿verdad? Al grupo que no se le hizo nada, mucho es efecto mientras se está utilizando la metformina. Entonces, estamos bajando la glucosa de una manera artificial, entre comillas, utilizando fármacos. Y eso lleva algunos retos. Y los fármacos, como ustedes saben, no son inocuos. Entonces, más allá de la parte de los efectos adversos gastrointestinales que puede producir metformina, este es el estudio observacional de seguimiento a largo plazo del grupo del estudio de prevención de diabetes de la metformina. Entonces, cuando nosotros vemos a largo plazo, el año 9, y vemos los niveles de vitamina B12, por ejemplo, deficiencia de vitamina B12 definido por menos de 200 picogramos por ml, alrededor del 7% del grupo tratado con metformina hicieron deficiencia. Entonces, este 5% de placebo realmente no fue placebo, porque todos los que estaban en placebo pasaron a modificación de estilos de vida más metformina. Entonces, esto hay que tener cuidado. Y niveles insuficientes, entonces, en menos de 300, hasta 20% de los pacientes a los 10 años tratados con metformina pueden tener niveles insuficientes. Entonces, esto potencialmente puede traer secuelas también. Entonces, no es del todo tan inocuo. Y lo otro a tomar en cuenta a la hora de extrapolar estos resultados, por ejemplo, con respecto al primer caso que hablamos del paciente que tiene síndrome metabólico y está dando normoglicémico, es que todos estos estudios de prevención de diabetes han incluido pacientes con intolerancia a carbohidratos, con o sin alteración de glicemia en ayunas, pero el criterio principal era intolerancia a carbohidratos. Sí han sido realizados en múltiples grupos étnicos, norteamericanos, hispanos, hindúes, europeos. Algunos le suman otros factores de riesgo, pero todo lo que tienen en común es que son en pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos. ¿Okay? Y no son estudios dirigidos a pacientes con síndrome metabólico y normoglicemia. Entonces, si estamos hablando de que un potencial beneficio puede ser cardiovascular, resulta que sí hay estudios que han evaluado de manera prospectiva el riesgo cardiovascular con la intervención farmacológica en pacientes que tienen prediabetes. Entonces, el Stop NIDDN, entonces, este es el estudio de Acarbosa, y eso es una buena ilustración del cuidado que hay que tener con la evaluación de algunos resultados de desenlaces secundarios, como se mencionaba en la clase del doctor Arguedas de hace 2 semanas. Entonces, esto es, como le digo, Acarbosa versus placebo en pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos sin diabetes. Entonces, vemos cómo el riesgo de infarto agudo miocardio fue un paciente en el grupo con acarbosa y 12 en el grupo placebo. Esto equivale a una reducción de riesgo relativo del 90%. Entonces, cuando este estudio salió en el 2004, yo me digo, wow, ¿verdad? 90% menos de riesgo de infarto agudo miocardio en un estudio cuyo objetivo no era evaluar el riesgo de infarto agudo miocardio, ¿verdad? Y esto ni siquiera era un desenlace secundario, sino era más como evento adverso que se reportó. Entonces, menos infarto agudo miocardio. Pero años después hicieron este estudio que se llama el estudio ACE. Y esto es acarbosa versus placebo con un desenlace primario cardiovascular para ver específicamente el riesgo cardiovascular. Y vemos entonces ahora sí como acarbosa versus placebo, el riesgo relativo fue idéntico. Entonces, algo pasó en este estudio y pudo haber sido reporte, pudo haber sido sesgos, pudo haber sido otro, ¿verdad? Pero cuando ya se diseña un estudio para ver específicamente el riesgo cardiovascular de acarbosa, realmente es neutro, ¿verdad? Entonces, acarbosa no previene eventos cardiovasculares. ¿Qué pasa con metformina? Entonces, antes de la metformina, perdón, está este estudio, que es el estudio de estilos de vida finlandés. Entonces, esto es modificación de estilos de vida. Entonces, lo que pasa con esto es que ellos lo están comparando con los datos del FinRisk, que es el riesgo cardiovascular esperable para la población finlandesa. Entonces, estas dos líneas aquí, el azul y esto, son lo que están observando que se logra con la modificación de estilos de vida, sobre todo el azul, ¿verdad? Con el grupo de modificación de estilos de vida en Finlandia,
esto es el grupo placebo y lo están extrapolando a comparar con el riesgo de la población general. Entonces hay que tener un poquito cuidado con esta comparación por cuanto son poblaciones diferentes, ¿verdad? Esto es un subgrupo de esa población y esto es la población general de Finlandia. Pero al parecer, estilos de vida, bajo la conclusión de ellos, es que reducía el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en cuanto a mortalidad, también se veía menos mortalidad comparado con la población general finlandesa con, aquí, incluso diabetes y en este morado aquí, de intolerancia a glucosa de la población general de Finlandia. Okay. Entonces, un estudio que sí evalúa esta parte, mortalidad de manera prospectiva con estilos de vida, es el estudio chino que les decía, el estudio Dajin. Y el estudio Dajin tiene un seguimiento de 20 años. Entonces, este grupo, el rojo, es el grupo de intervención, el de estilos de vida, y el grupo azul es el control. Entonces, a pesar de que las líneas se separan, ¿verdad? Y mantiene esta separación y da la impresión de haber menos mortalidad, cuando nosotros vemos el riesgo relativo a los 20 años, el hazard ratio es 0.96 y el intervalo de confianza supera el 1. Entonces, estrictamente hablando, esta reducción es no significativa, ¿verdad? Entonces, no hay una reducción significativa de mortalidad en el estudio chino con modificación de estilos de vida. ¿Okay? Y desde el punto de vista del primer evento cardiovascular, digamos, a pesar de que estas curvas están ligeramente separadas, estadísticamente no alcanzó la significancia estadística y equivale a un riesgo relativo apenas de un 2% a 20 años de seguimiento. Okay. Y muerte cardiovascular, tenemos el mismo fenómeno. Las curvas se separan, el riesgo relativo es 17%, pero no alcanza la significancia estadística. Ok. Lo que sí, es lo que mencionaba hace un momento la discusión. Entonces, desde el punto de vista de retinopatía, entonces, si hablamos que en el estudio de Dajin los estilos de vida lograban retrasar la aparición de diabetes, entonces ahí sí, si nosotros logramos retrasar la aparición de diabetes, vamos a lograr retrasar la aparición de retinopatía. Entonces, esto es el grupo de estilos de vida y esto es el grupo este es el grupo control. Entonces, vean cómo el grupo control empieza a aparecer la retinopatía de una manera un poco más temprana, precisamente porque hicieron más diabetes. Entonces, podemos retrasar la aparición de complicaciones microvasculares en la medida en que retrasemos la aparición de diabetes, pero no dentro del rango de prediabetes como mencionábamos al principio. Ok. Luego, el seguimiento a largo plazo del estudio de prevención de diabetes norteamericano con metformina versus estilos de vida. Lo que pasó es que una vez concluido aquí el seguimiento inicial, todos los pacientes recibieron modificación de estilos de vida intensivos, ¿verdad? Entonces, este seguimiento se confunde un poco. Y ellos no tenían desenlaces cardiovasculares, sino que lo que vieron fue, bueno, vamos a ver complicaciones microvasculares y luego score de calcio coronario. Entonces, cuando se ve complicaciones microvasculares, en general, en nefropatía, entonces, modificación de estilos de vida versus placebo similar, metformina un poquito más. Neuropatía, modificación de estilos de vida superior. Y en cuanto a retinopatía, muy similar entre sí. Entonces, cuando se suman todos en conjunto, modificación de estilos de vida un poquito superior en complicaciones microvasculares. Y lo que se cree nuevamente es por retardo en la aparición de diabetes. ¿Okay? Luego, esto es score de calcio coronario. Y acuérdense que score de calcio coronario nos funciona como un marcador sustituto de aterosclerosis. Y lo que ellos vieron entonces globalmente, esto es, el color se refiere al porcentaje de pacientes que tiene cierto puntaje de score de calcio coronario. Entonces, lo que vieron es que el score de calcio coronario realmente, entre los que le hicieron placebo, metformina y modificación de estilos de vida, globalmente no hizo ninguna diferencia. Y el subgrupo donde hubo una pequeña diferencia es en mujeres donde donde la modificación de estilos de vida logró permitir mantenerse más tiempo con un score de calcio bien controlado, ¿verdad? Con un puntaje de score de calcio más bajo. Entonces, pero esto es un subgrupo nada más, pero globalmente no hizo mayor diferencia. ¿Okay? Esto nos vamos a brincar. Entonces, vamos a ver algunos estudios prospectivos ahora. Entonces, este primer estudio, este es el estudio PREVENT. Entonces, estos son estudios realizados específicamente en mujeres hispanas que se le utilizaron metformina 850 DD versus modificación intensiva de estilos de vida. ¿Okay? Y tenía que tener más de 20 años de edad con prediabetes. Y lo que vieron entonces aquí es para ver entonces los diferentes parámetros cardiovasculares. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, LDL, aquí, LDL con metformina se redujo apenas un 3%, ¿verdad? Y con modificación de estilos de vida un 1.6%.
Esto es no significativo. HDL, no significativo. Triglicéridos, no significativo entre metformina y modificación de estilos de vida. Entonces, realmente no hay un claro ganador. Y nuevamente, desde el punto de vista del peso, superior estilos de vida versus metformina. Okay. Otro marcador de sustitutos de riesgo cardiovascular. Entonces, Camera lo que hizo fue evaluar metformina desde el punto de vista de ultrasonido de carótidas, entonces como un engrosamiento de la íntima, y realmente metformina versus placebo, muy similar también en este subgrupo de pacientes. ¿Ok? Los estudios prospectivos, hay varios. Un primer estudio es el estudio DREAM con rosiglitazona. Entonces, rosiglitazona utilizó el estudio DREAM, perdón, tuvo 12 aleatorizaciones. La mitad de los pacientes recibió rosiglitazona, la otra mitad placebo, pero también la mitad de los pacientes recibió ramipril y la otra mitad recibió placebo. Entonces, efectivamente se asoció a una prevención de diabetes. Entonces, en nuevos casos de diabetes con rosiglitazona fue mucho menor comparado con el grupo placebo, una reducción del 62%. Pero vean muerte. Entonces, un punto final, el más duro que existe, que es muerte, no significativa la reducción. Incluso el antihipertensivo, el ramipril, en pacientes normotensos con prediabetes, entonces no hizo ninguna diferencia en la progresión hacia diabetes y no hizo ninguna diferencia en muerte como tal. Entonces no está asociada a una reducción de mortalidad rosiglitazona ni ramipril en prediabetes. Navigator, esto fue con nateglinide, un secretagogue, un meglitinide. Y el desenlace primario, entonces el desenlace primario aquí es diabetes, esto es incidencia de diabetes. Entonces, nateglinide contra placebo fue igual. Y cardiovascular, entonces, riesgo cardiovascular neutro. ¿Okay? Entonces, no hizo ninguna diferencia cardiovascular. Esto es igual. Navigator tuvo una segunda aleatorización que fue con valsartán y no hubo mayor diferencia tampoco ahí. Entonces, en conclusión, en esta parte, una cosa es una asociación epidemiológica donde se muestra que la glucosa, entre más alto en el continuo desde normalidad hacia diabetes, conforme va subiendo, que haya un aumento del riesgo cardiovascular, eso es una asociación epidemiológica. Pero todos los estudios de intervención hasta el momento en prediabetes, ninguno ha podido mostrar claramente que la intervención, sea modificación de estilos de vida o farmacológico, ninguno de los dos esté asociado a una reducción clara de mortalidad. Entonces, estilos de vida y fármacos, ambos reducen progresión hacia diabetes. ¿Okay? Y en la medida en que nosotros enlentezcamos la progresión hacia diabetes, el riesgo de desarrollar complicaciones microvasculares es menor. Pero dentro del espectro de complicaciones microvasculares, ¿verdad? Dentro del espectro de prediabetes, bájalo un poco más, no vamos a tener prevención de complicaciones microvasculares tampoco. Quedamos claros con esta primera parte. ¿Okay? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Entonces, si estamos hablando de estilos de vida, ¿a qué nos referimos con esta parte de modificación de estilos de vida? Entonces, ¿qué es lo que están diciendo realmente? ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿cómo podemos implementar esto en la práctica el día de mañana cuando ustedes salgan a ver pacientes? Entonces, modificación de estilos de vida es interesante porque, desgraciadamente, y esto sucede en todo el mundo, los niveles de estratos socioeconómicos, digamos, socioeconómicos y culturales más bajos son los que hacen más diabetes, ¿verdad? Y esto tiene diferentes explicaciones, tiene que ver con limitaciones en espacio físico, entonces viven en casas más pequeñas, no tienen espacios públicos donde hacer ejercicio, tienen limitaciones en seguridad personal, entonces viven, por ejemplo, en barrios peligrosos, donde si tratan de salir a caminar los asaltan, entonces se limitan un poco en eso. Al tener un ingreso económico menor, desgraciadamente los alimentos chatarra son más baratos que los alimentos, son los alimentos saludables, ¿verdad? No duermen bien, no tienen acceso a sistemas de salud adecuados, ¿verdad? Entonces, todos son diferentes factores que inciden en que estos pacientes son los que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes, y no solo diabetes, sino mortalidad y complicaciones asociadas a la diabetes. ¿Okay? Entonces, además, como les mencionaba, los alimentos frescos son más caros, la comida chatarra o los alimentos muy ricos en carbohidratos tienden a ser más baratos y producen más saciedad. Por ejemplo, si va a comprarse un bollo de pan, probablemente el bollo de pan le va a llenar más que comerse una lechuga, ¿verdad? Y le sale más barato que comprarse muchas veces la verdura fresca. Entonces, los dos estudios más grandes de modificación de estilos de vida, esto es lo que han tratado de hacer. Entonces, este es el finlandés y este es el estudio norteamericano.
En el finlandés se le dijo a los pacientes coman menos del 30% en forma de grasas, menos del 10% de grasas saturadas, más de 15 gramos por cada 1000 calorías de fibra, tratar de perder 5% del peso corporal y aumentar la actividad física a 4 horas semanales. En el estudio de prevención de diabetes se le dijo coma menos del 25% de las grasas, menos del 20% de grasas saturadas, aumentar la fibra, perder 7% de peso y hacer 150 minutos semanales de ejercicio. A ver, ¿alguno de ustedes entendió estas instrucciones? ¿Cómo implementan esto cuando ustedes tengan un paciente enfrente? ¿Cómo le dicen ustedes, háganme estilos de vida y que no se quede en la recomendación genérica nada más de pierda peso? Si ustedes le dicen al paciente, pierdan peso y no le dicen qué tienen que hacer o cómo lo van a hacer, no van a perder peso. Entonces, ¿cómo llevar a la práctica estas recomendaciones que están en los artículos clínicos, de los ensayos clínicos? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Y a ver, ustedes son estudiantes de 5º año, están a punto de graduarse como médicos y les dicen que tienen que tratar de hacer una dieta con estos elementos. ¿Alguien de ustedes lo podría hacer? ¿Sabría cómo hacerlo? Yo no, doctor, creo que es como muy poco práctico, no sabría como cuántas grasas es 30%, cuánto está consumiendo y cosas así. Muy poco práctico, efectivamente, ¿verdad? Se lo ha dicho, muy poco práctico. Entonces, ¿cómo transmitimos este mensaje? La mayoría de los médicos no entendemos estas recomendaciones dadas en los ensayos clínicos y tenemos que tener adaptación a nuestro medio. Entonces, yo lo que he encontrado de una manera más sencilla, ¿verdad? Son mensajes prácticos que el paciente puede implementar fácilmente. Entonces, ¿dónde están las fuentes de carbohidratos ocultos o de azúcares refinados, azúcares de absorción rápida en nuestro medio hoy en día? Uno, ¿verdad? Exceso de carbohidratos. Entonces, el plato típico del casado nuestro, del almuerzo. Arroz, frijoles, plátano, tortilla, ¿verdad? Y picadillo de papa. Son carbohidratos con carbohidratos con carbohidratos con carbohidratos. Entonces, hay que reducir el número de carbohidratos. Entonces, no es que el paciente no pueda comer carbohidratos. Tratemos de bajar la cantidad de harinas y ya ahorita les enseño cómo. Azúcares refinados. Entonces, las pastelerías, las galletas, entonces el cuento de tomar café con una galleta. Entonces, en lugar de tomar café con una galleta, entonces el café de la tarde en la merienda, entonces metamos algo de proteína para reducir el número total de carbohidratos. Entonces, en lugar de comer café con pan, con jalea, ¿verdad? Entonces, mejor como hace un bollito de pan más pequeño, o se come unas 2 tortillas, pero le ponemos queso, le ponemos atún, le ponemos huevo, le ponemos algo de proteína para que produzca un poquito más de saciedad. Pecado capital en Latinoamérica, jugos de frutas. Entonces, los refrescos de frutas contienen fructosa. Entonces, el paciente le dice a uno, pero doctor, yo no le pongo azúcar añadido. Yo, sí, ¿verdad? Pero ya trae fructosa. Y acuérdense que la fructosa es un disacárido que luego fisiológicamente se convierte en 2 de glucosa. Entonces, al final de cuentas es azúcar. Entonces, un vaso de un refresco natural de la fructosa que trae tiene el equivalente a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, si el paciente se toma 3 vasos de frescos al día, y yo creo que muchos de ustedes toman 3 vasos de frescos al día, está tomando 45 gramos de glucosa, de fructosa diarios. Eso a la vuelta de un mes, 45 por 30, ¿verdad? Tenemos entonces 1.350 gramos de fructosa, 1,5 kilos de azúcar en forma de fructosa solo del fresco, ¿verdad? Reducir las frituras, aumentar el consumo de frutas entre 2 y 3 porciones de frutas diarias en lugar de tomárselo en forma de frescos, y verduras frescas. Y esto, digamos, consumir al menos 3 porciones 2-3 porciones de frutas y luego más verduras frescas, y entonces 2-3 porciones de verduras frescas, es una de las bases de la dieta DASH, ¿verdad? Que está claramente demostrado en hipertensión que puede bajar hasta 8 milímetros de mercurio las cifras de presión arterial sistólica. Y luego tenemos que dar recomendaciones específicas del tipo de ejercicio que puede hacer el paciente, ¿verdad? A cada situación. Entonces, por ejemplo, si vive en un barrio inseguro donde no puede salir a caminar, puede bailar perfectamente en la casa. Las mujeres, por ejemplo, muchas veces les gusta más bailar que tratar de salir a caminar porque les resulta aburrido. ¿Okay? Entonces, si al hombre le gusta jugar fútbol, váyase con unos amigos a jugar fútbol, no hay ningún problema, no tiene por qué ser individual. Pero si no puedo jugar fútbol porque me falta el aire, me duele la rodilla y yo tengo acceso a una piscina, bueno, y si quiere nadar, nade. Pero adaptémoslo a lo que pueda hacer el paciente. Si tiene mucha artrosis de rodilla, no puede hacerlo de miembros inferiores, yo le puedo dejar ejercicios que haga el tronco superior. Entonces, una mancuerna pequeña, una botella de agua, movilización del brazo, ligas,
Entonces, tratar de no buscarle el pretexto para no hacer ejercicio, sino buscarle algún ejercicio que se pueda adaptar a lo que el paciente pueda hacer. Dentro de las recomendaciones más sencillas que yo he encontrado para enseñar a los pacientes y que todo el mundo entiende muy bien, es este plato que se llama, este método que se llama mi plato. Y esto es agarrar un plato común y corriente, digamos, de los normales con los que todo el mundo come. Y entonces, y vamos a tratar de que al menos la mitad del plato, el 50% del plato, tratar de que sea entre frutas y vegetales. Y mucho más vegetales que frutas. Y vegetales no harinosos. Entonces, aquí no estamos incluyendo papa, ensalada de papa, picadillo de plátano, sino que estamos hablando de ensaladas verdes, centros de pollo, lechuga, coliflor, brócoli, tomate, pepino, picadillos, por ejemplo, de chayote, de vainica, de palmito, digamos, no tan harinosos. Un cuarto del plato, 25% carbohidratos. Pues aquí puede ir arroz, frijoles, papa, plátano, yuca, garbanzos, lentejas, todo esto. Esto es el equivalente, digamos, en una forma fácil también para que el paciente lo entienda. Esto es el equivalente más o menos como un puño. Entonces, si yo agarro así un puño, eso es aproximadamente una taza de carbohidratos, que es lo que me cabe en ese cuarto del plato. Y un cuarto del plato aquí, la proteína. Entonces, si el paciente lo que quiere comer es el casado o lo que va a llevar es de la casa, el arroz y los frijoles, está bien. Una taza entre arroz y frijoles, pero si me va a comer plátano, tiene que reducir, digamos, puede ser la mitad de arroz y la mitad de frijoles. Pero si me va a comer un pedazo de plátano, tengo que reducir la cantidad de arroz y frijoles. ¿Okay? Aquí va un picadillo, una ensalada y alguna carne. Entonces, muy similar a un casado común y corriente que nosotros hacemos en el día a día, con la diferencia es que usualmente es la mitad del plato de arroz y frijoles y un poquito de verduras, y eso es lo que le estamos tratando de darle vuelta. Y nada de frescos para tomar. Entonces, idealmente agua, ¿verdad? O eventualmente puede ser leche descremada, pero la mayor parte del tiempo agua. Entonces, con esto, con esto, estamos evitando grasas porque estamos reduciendo el consumo de frituras, estamos reduciendo las grasas saturadas, estamos aumentando la fibra por medio de las verduras. Al reducir el consumo de carbohidratos y reducir el consumo calórico total, estamos llevando a la pérdida del peso y al aumento de la actividad física, como hablamos. Ok. A ver, dudas con estas recomendaciones, de cómo entregarle recomendaciones al paciente. Entonces, esto es más fácil que estarle hablando que media taza, que 3 tazas, que 2 cucharadas, que tantas onzas, ¿verdad? Eso no es práctico. Esta es la forma más sencilla que yo he encontrado para enseñar a los pacientes cómo comer de una manera práctica y sencilla. ¿Dudas con mi plato? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, lo segundo aquí es, ¿verdad? Hay que estratificar el riesgo, igual que en la clase de lípidos y todo. Entonces, ¿por qué? Porque nos permite entonces saber quién es el paciente que tiene un riesgo mayor de desarrollar diabetes y a quién es el que debemos insistirle más los esfuerzos. Entonces, como siempre, entonces esto es a mayor riesgo, mayor la ganancia que vamos a tener, mayor beneficio con cualquier intervención. Entonces, aquí podemos identificar fácilmente, entonces, los pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos ya vimos que son los que tienen mayor riesgo de progresión hacia diabetes. Los pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, entonces para tratar de que con la pérdida de peso mejoremos estos factores de riesgo cardiovascular. Y un punto importante aquí son las mujeres que tienen antecedente de diabetes gestacional. Si está normoglicémica, pero tuvo el antecedente de diabetes gestacional, el riesgo de hacer diabetes en los primeros 5 años es un 50% de progresión hacia diabetes tipo 2. Entonces, este es su grupo de pacientes igual, hay que ser muy estrictos con la modificación de estilos de vida. Entonces, esto es una ilustración de por qué es importante estratificar. Entonces, este es el estudio de Orlistat, y aquí está, por ejemplo, este es los pacientes que están normoglicémicos, y estos son los pacientes, perdón, estos son todos los pacientes general, y estos son los pacientes que están en intolerancia a carbohidratos. Entonces, a pesar de tener reducciones de riesgo relativamente similares con la intervención con Orlistat, vean como aquellos que tienen intolerancia a carbohidratos, el beneficio, la reducción de riesgo absoluto fue casi un 15%, ¿verdad? Versus como un 3% en el riesgo absoluto en los demás pacientes. Entonces, identificarlos, la intervención nos permite ser más efectivos, ¿verdad? En reducción del riesgo absoluto. Ok. Luego,
No quiere decir que sea nada más modificación de estilos de vida o fármacos. Esto se puede complementar. Y una ilustración de esto es este estudio que se llama el estudio DCLIP. Y entonces, esto es empezar con 4 meses de modificación de estilos de vida. Y si después de 4 meses de modificación de estilos de vida persiste con criterios de prediabetes, se le agrega metformina. Esto fue realizado en indios asiáticos. Tenían que tener más de 23 de índice de masa corporal, adiposidad visceral y entre 20 y 65 años de edad. ¿Y qué fue lo que se vio? Que efectivamente, digamos, la terapia combinada versus no hacerle nada, la incidencia de diabetes a 3 años se redujo en un 32%. Entonces, eso es significativo y perfectamente podemos combinar entonces estilos de vida con intervención farmacológica. ¿Okay? Y para finalizar, esto no se trata solo de perder peso. Entonces, a pesar de que la pérdida de peso es importante, posiblemente la composición nutricional también es importante. Y tal vez la dieta que ha sido mejor estudiado es la dieta mediterránea. Yo les traigo aquí la ilustración de un estudio que se llama Predimed, pero hace menos de un mes salió un JAMA, otro estudio con dieta mediterránea en riesgo cardiovascular y son resultados muy similares al Predimed. Predimed incluyó pacientes de más de 55 años en hombres, mujeres de más de 60 años, con diabetes o 3 factores de riesgo. Entonces tenían pacientes sin diabetes. Y entre estos 3 factores de riesgo, tabaquismo, hipertensión, alto, HL bajo, sobrepeso u obesidad o historia de enfermedad coronaria prematura. Entonces vea que muchos de estos pacientes tienen síndrome metabólico, tenían sobrepeso, HL bajo, ¿verdad? Hipertensión. ¿Qué fue lo que se vio? ¿O qué fue lo que hicieron? Entonces, aleatorizaron los pacientes a dieta convencional bajas en grasas o dieta mediterránea. Y el grupo que recibió dieta mediterránea se les dijo que consumieran aceite de oliva, 4 cucharadas al día. Los del estudio les daban el aceite de oliva. Tratar de consumir al menos 3 veces por semana nueces, ¿okay? Frutas, ¿verdad? Frutas frescas no en conserva, al menos 3 diarias. Al menos 2 porciones de verduras. Pescado, al menos 3 veces por semana. Leguminosas en lugar de arroz, por ejemplo, 3 veces por semana. Carnes blancas en lugar de carnes rojas. Y en los que toman alcohol, 1 copa de vino diario. Y se quitaba gaseosas, repostería, pastelería, postres, grasas de untar, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se le decía que quitar. Y la dieta control, la dieta baja en grasas, era que consumieran lácteos deslactosados, entonces un poquito menos de pan, papas, carbohidratos refinados, frutas y vegetales si eran parecidos, ¿verdad? Y pescado, entonces 3 veces por semana, ¿ok? Y se le quitaba, entonces, se le quitaba la parte gorda de las carnes, entonces se les quitaba las nueces, que era lo que se metía más en la dieta mediterránea, por ejemplo, y también se les decía que no consumieran repostería. ¿Y qué fue lo que se vio? No solo hubo una reducción del riesgo cardiovascular en el grupo de dieta mediterránea, sino que en el subgrupo de pacientes que no tenían diabetes, al mismo peso alcanzado entre los 2 grupos, la dieta mediterránea se asoció a una reducción del 50% en la aparición de casos nuevos de diabetes. ¿Ok? Bueno, y aquí está el resultado de desenlaces cardiovasculares significativo a favor del grupo de dieta mediterránea. Tenían realmente 2 subgrupos, uno que era enriquecido en aceite de oliva extra virgen y el otro enriquecido en nueces, y aquí fue muy similar, pero superior a la dieta convencional baja en grasas. Entonces, dieta mediterránea no solo previene cardiovascular, sino que también está asociado a menor riesgo de desarrollo de diabetes. Ok. Entonces, en la práctica, no podemos confiar ciegamente en fármacos. Esto nos puede dar una falsa sensación de seguridad. Hay que tratar de trabajar en la individualización de las recomendaciones en modificación de estilos de vida. Hay que seguirlos de cerca, hay que ir adaptando estas modificaciones, ir viendo en cada consulta cuál es la barrera que tiene el paciente para implementar esta modificación de estilos de vida y cómo le ayudamos para vencerlos. Tratar de promover pérdida de peso, dieta mediterránea, ¿verdad? Y optimizar el control de los otros factores de riesgo cardiovascular donde la intervención puede tener un mayor impacto. Ok. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué nos dicen las guías en relación a cuándo utilizar metformina para prevenir diabetes? Entonces, las guías de la Asociación Americana de Diabetes desde el año 2013 nos dan una orientación y dice, primero,
en pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos o alteración de glicemia en ayunas o glicosilada en el rango de prediabetes, o sea, pacientes prediabéticos, no en pacientes con síndrome metabólico normoglicémicos. Eso es el primer punto. Segundo punto, la dosis es 850 miligramos BID. ¿Okay? Entonces, 1.700 miligramos diarios, y en nuestro medio, entonces tal vez 1.500, pero no 500 miligramos por día como sucede muchas veces. Y especialmente, la A dice, en los pacientes de más de 35 índice de masa corporal, de menos de 60 años de edad, o mujeres con antecedente de diabetes gestacional, porque esos fueron los 3 subgrupos de pacientes que en el estudio de DPP, en el estudio de prevención de diabetes con metformina, mostró mejores resultados, ¿verdad? Esos son los 3 subgrupos que tuvieron mejores resultados. ¿Ok? Entonces, a la hora de hacer el balance riesgo-beneficio, modificación de estilos de vida fue más efectivo en algunos estudios, fármacos fueron igual de efectivos con la modificación de estilos de vida en algunos estudios. No tenemos evidencia clara de reducción de complicaciones cardiovasculares con ninguno de los dos. Costo, ¿verdad? Los fármacos implican un costo. Tratar de comer un poquito más sano también tiene un poquito de costo. Los dos requieren seguimiento. Fármacos tienen eventos adversos. Modificación de estilos de vida tienen eventos adversos. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Modificación de estilos de vida? Yo pensaría que no. No tiene efectos adversos. Y si Sí, yo yo mando a diría que alguien... sí. Ajá. ¿Por Bueno, qué? lesiones tal vez. Sí, eso iba a Exactamente. decir yo, tal vez lesiones en alguien que no esté muy adecuado para hacer ejercicio. O muy Exactamente. habituado, esa es la palabra, perdón. Exactamente. Entonces, si yo mando a alguien, por ejemplo, mañana al gimnasio a hacer pesas y se pone a hacer un montón de pesas, ¿verdad? Y pasado mañana está ratonado, ese es un efecto adverso del ejercicio, ¿verdad? Igual como que si yo le hubiera dado mañana metformina y pasado mañana amanece con diarrea, ¿cierto? Es la misma analogía. ¿Ok? Entonces, yo puedo tener eventos adversos de modificación de estilos de vida, dado básicamente por lesiones osteomusculares, ¿verdad? Asociado. Y eso, digamos, en el estudio de prevención de diabetes, no fue inocuo por cuanto el DPP norteamericano, 7% de los pacientes reportaron eventos adversos osteomusculares asociados a la parte del ejercicio, ¿verdad? Entonces, sí tiene eventos adversos. Entonces, si uno aplica los mismos criterios para las dos intervenciones, el balance final es muy parecido. Ok. Luego, para efectos prácticos, el otro inconveniente que nosotros vamos a tener es que si yo tengo a alguien que estoy tratando por prediabetes y me hizo y lo estoy tratando con, por ejemplo, con metformina, ¿cómo hago el diagnóstico de diabetes? Entonces, si yo me espero hacerle usar los criterios clásicos de glicemia más de 126 y una glicosilada de más de 6.5, ya en estos momentos el paciente no tiene diabetes, ¿verdad? Tiene diabetes hace rato y me falló a primera línea de tratamiento con diabetes. O sea, ya voy a agregarle un segundo oral, ¿verdad? Pero no estoy diagnosticando diabetes por primera vez. Okay, no sé si me entienden ese concepto, ¿verdad? Entonces, si está recibiendo metformina y yo voy a esperar a que tenga más de 6.5 A1C para decir que tiene diabetes, realmente ya tiene diabetes hace rato, ¿verdad? Y lo que me está haciendo ahorita es falla terapéutica primaria. Entonces, yo tengo que pasarle a un segundo agente oral. Tengo que agregarle un segundo agente, ¿verdad? ¿Me entendieron ese concepto? Cierto, cierto. Sí, sí, ok. Entonces, la otra pregunta entonces es, si está recibiendo metformina, ¿habrá que pararle cada cierto tiempo la metformina con el fin, ¿verdad?, de hacerle niveles de glucosa para ver cuándo pasó a diabetes? Y eso no está claro, eso no sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿para efectos prácticos hace alguna diferencia? Sí, porque si yo tengo a alguien que no tiene diabetes, no tiene indicación de hacerle fondo de ojo todos los años. Pero si ya tiene diabetes, yo debería hacerle fondo de ojo todos los años, ¿verdad? Y debería hacerle una microalbuminuria y debería tamizarlo por complicaciones microvasculares. Entonces, para efectos prácticos, esta diferenciación de realmente si tiene o no tiene diabetes, tiene relevancia, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento adicional a considerar a la hora de intervenir farmacológicamente. Entonces, en conclusión, la modificación de estilos de vida y fármacos no ha mostrado concluyente en ninguno de los dos reducción de eventos cardiovasculares. No hay motivo para pensar que vaya a haber reducción de eventos microvasculares. Entonces, lo que sí es que si retardamos la aparición de diabetes, retardamos la aparición de complicaciones microvasculares, y esto es independientemente con estilos de vida o fármacos. No requieren necesariamente pérdida de peso, entonces muchas veces es aprender a comer mejor, reduciendo sobre todo los carbohidratos refinados y tratando de hacer un patrón de dieta más al estilo
mediterráneo, ¿verdad? Hay que individualizar las recomendaciones que le damos a los pacientes, ¿verdad? Y hay que seguirlos de cerca y no son mutuamente excluyentes, ¿verdad? Entonces, no es que si lo de estilos de vida no le da metformina y no es que si toma metformina no va a hacer cambios en los estilos de vida, ¿ok? No sé si hay preguntas, comentarios, déjenme, yo creo que esta era la última diapositiva, ¿ok? Comentarios, algo que no quede claro de esto que hemos estado discutiendo. Doctor, Sí. un Sí. paciente en prediabetes que se decide agregarle metformina y revierte sus glicemias y se demuestra, digamos, como que modificó su estilo de vida, se le puede suspender la metformina. Sí, por supuesto. Por supuesto. Digamos, entonces, aunque yo se lo haya iniciado y le inicié las dos cosas, metformina y estilos de vida, y el paciente perdió peso y se está cuidando más con las comidas y de todo, eso es lo podemos quitar metformina. Aún, y ya que estamos hablando de pérdida de peso, lo mencioné rápidamente por ahí, pero recalcarlo, el objetivo aquí de la pérdida de peso no es llegar al peso ideal, es 5 a 7% de pérdida de peso se asocia a una reducción del 58% en la progresión hacia diabetes, según el estudio de prevención de diabetes norteamericano. 5% de pérdida de peso equivale a un 58% menos en el riesgo del relativo desarrollo de diabetes. Entonces, el objetivo inicial es que pierdan ese 5% del peso corporal. Doctora, una pregunta. También Sí. con la metformina hay que tener cuidado cuando el paciente pierde peso con la dosis, que sí, igual que en la insulina. ¿Por qué? Es que creo que habíamos visto que cuando el paciente iba perdiendo peso, modificaba estilos de vida, había que tener cuidado con el riesgo de hipoglicemia, que No. si tenía cierta dosis de No. insulina. No, acuérdense que la metformina no produce hipoglicemias, entonces realmente no está impactado por la pérdida de peso que haya tenido el paciente. Si el paciente perdió peso y está todo muy bien, lo que pasa es que al rato no ocupa el fármaco, ¿verdad? Pero no es por el riesgo de hipoglicemia. La indicación de la suspensión sería por una contraindicación o por intolerancia, ¿verdad? O porque ya no lo ocupe, pero no es por hipoglicemia. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? No sé, ¿alguien más con algún comentario? Okay. Bueno, si no hay más, muchísimas gracias. Y más tarde subo las clases entonces al aula habitual. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.